buenos días y vamos a dar paso a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cetí, que se celebra hoy jueves 28 de julio de 2016 a las 9:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Con el siguiente orden del día. Primero, aprobación del acta del Pleno del 26 de mayo de 2016. Respecto al primer punto, tenéis algo que decir por parte del Grupo Ciudadanos, Cambiemos. Pues pasamos a la aprobación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. El segundo punto del orden del día es modificación de los artículos 10.4 y 12 del Acuerdo Marco del Ayuntamiento de Cetí. De acuerdo con lo consensuado en la reunión mantenida por la mesa de negociación celebrada el día 20 de julio de 2016, la Comisión Informativa acordó informar favorablemente y proponer al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar el artículo 10.4 del Acuerdo Marco referente a la segunda actividad, quedando la siguiente redacción. Segunda actividad para los miembros del personal del Ayuntamiento podrán solicitarla a partir de los 55 años. Si ésta se aceptase, se negociaría entre el trabajador y el Ayuntamiento, teniendo en cuenta su formación, y se le buscará un puesto adecuado y consensuado con el funcionario en cuestión para poder realizar sus nuevas funciones. Esto no supondrá merma alguna en sus retribuciones, en lo que respecta a sueldo básico y complemento de estilo, percibiendo el complemento específico y demás complementos después del grado que efectivamente pasa a desempeñar. Segundo, modificar el artículo 12 del Acuerdo Marco, quedando con la siguiente redacción. Retribuciones. La estructura salarial del personal laboral y funcionario será la misma y será la criterios de la aplicación de la RPT y demás normas sobre retribuciones de los funcionarios locales. Estará integrada por los siguientes conceptos: retribuciones básicas, sueldo base, trienios y paga extra; retribuciones complementarias, complemento de destino, específico y de productividad y gratificaciones. Los trienios estarán constituidos por una cantidad fija que será dedicada a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se cumplan 3 años de servicio o múltiplo de 3. En este ayuntamiento u otras administraciones públicas, computándose por tanto de igual modo, tanto para personal funcionario como laboral. Tercero, que se haya trasladado a la Dirección General de Trabajo para su conocimiento y publicación. Por parte de la señorita. Nosotros, en principio, como suele ser habitual en aquellas decisiones que toman, que se emanan de la mesa de negociación y demás, pues no nos vamos a oponer. Pero hay aquí varias cuestiones que sí nos llaman la atención, es decir, poder solicitar para poder hacer una segunda actividad que se tenga más de 55 años, la segunda actividad que se tenga más de 55 años, y porque uno que tenga 30 no puede tener también posibilidad de poder tener esa segunda esa disponibilidad para esa actividad. Es decir, el que no suponga mínima alguna de las retribuciones, pues me parece hasta normal. Lo único que ocurre es que entiendo, es decir, que si alguien, cualquier trabajador trabaja de 8 a 3, a partir de las 3, la segunda actividad, que sería que efectivamente que no sea incompatible con la actividad con la actividad funcional. Y claro, no es la compatibilidad para un segundo puesto. Si sé que no es la compatibilidad para el puesto. Una segunda actividad, sé lo que es una segunda actividad, es un funcionario y se puede dedicar a picar piedra. Pero aquí en la administración, por ejemplo, por policía, pase a... Que pase a otro tipo. Exactamente. A otro tipo, es decir, yo no sé hasta qué punto, es decir, el tema del cambio, es decir, la retribución y demás, sería interesante ver lo que al respecto dice la ley en cuanto a los derechos consolidados en cuanto a materia salarial. Lo digo, no sé, que no vaya a ser que luego nos encontremos de aquí a un tiempo, que venga alguno y diga, que digo que a mí se me debe X por la razón que sea. Es decir, que no sería ni la primera ni la última vez que en los tribunales, que en la magistratura hay cuestiones de estas características. Y en cuanto al tema de los laborales, lo laboral es una situación, o sea, la situación del laboral es una situación, además aquí tenemos un graduado social, el laboral es una situación asimilada al funcionario, es decir, se crearon en su tiempo por una cuestión específica para cubrir materias concretas. Más tarde, al final esos laborales, con pasaron casi a ser fijos, es una situación, insisto, asimilada a la situación
jubilación de funcionarios, de tal modo que incluso ya en tiempo la comunidad autónoma, entendiendo que cumplieron esa función y demás, cogieron y normalizaron a esos trabajadores y se hicieron una especie de oposiciones para que fuesen funcionarios, porque de hecho tenían su propio, en tiempo tenían su propio convenio y demás. Porque no es lo mismo, es decir, realmente el laboral ha sido designado, ha sido contratado en base a una serie de méritos, pero no ha hecho una oposición. Y entonces nosotros en principio no tenemos en contra absolutamente nada. Lo único que ocurre es que a lo mejor habría que ver exactamente, bueno, saber los laborales que hay en el ayuntamiento, pues supongo que el equipo de gobierno tendrá conocimiento de lo que son, pero a ver, normalizar esa situación. Normalizar esa situación para asimilarlo, para que sean funcionarios, pues no sé si a través de algún tipo de oposición, algún tipo de historia, es decir, porque si no, pues para que además no se vuelva a dar, es decir, el tema el laboral es como diría yo, un instrumento muy manido, es decir, me interesa, pues contrato un laboral y venga, pues uno más. Y es un cajón desastre un poco, es decir, normalizar la situación en cuanto a los laborales que haya, en cuanto a la ocupación, el destino de la actividad que desarrolla, y por qué no plantearnos, es decir, a través de algún tipo de oposición y demás, porque si no se está vulnerando, conculcando el derecho de cualquier persona que pueda ir a optar a ser funcionario público, funcionario del ayuntamiento. Y yo creo que habría que plantearse esa cuestión sin perjuicio de que, bueno, decirle que sí, de que por qué no, a igual trabajo, igual salario. Es decir, eso es una máxima con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y por estas cuestiones que estoy planteando, es decir, nosotros nos vamos a abstener porque hay algunas cuestiones que no entendemos, es decir, pero nos abstenemos no por fundamentalmente pues porque no estamos en contra de lo que la mesa, de lo que los trabajadores entienden y lo que proponen al equipo de gobierno para el funcionamiento del ayuntamiento. ¿Ya? ¿Pase ciudadano? Sí. Hola, soy yo. A ver, por parte de Ciudadanos nosotros no tenemos nada que alegar, entendemos que esto es un acuerdo, un consenso que se ha llegado por la mesa de negociación y... ¿Se oye? Sí. Pues decía que no tenemos nada que añadir a este consenso que se ha llegado en la mesa de negociación. Entendemos que es un acuerdo entre los trabajadores del ayuntamiento y que, bueno, este artículo es bastante genérico, por lo que entendemos que al final pues, dará pie a que las solicitudes pues, se acepten una vez se hayan estudiado, se negocien y aparte pues, sin olvidar que hay una RPT en proceso que también dará pie a valorar si es apto para un determinado puesto o no y que pues, al final habrá que particularizar en cada caso. Por lo cual, como es un artículo bastante genérico, que añadir al acuerdo marco, votaremos que sí. No antes de terminar, quiero recordar, lo hemos solicitado en anteriores plenos, hay un texto refundido que entendemos que se está realizando, que está en proceso, pues, en la medida de lo posible, pues, que se agilice y que se note copia con el texto elaborado. ¿Por parte de Camilo? Por parte de Camilo, como me expresé en la comisión, vamos a votar a favor. No deja de ser un acuerdo entre los trabajadores, por lo tanto nosotros no vamos a estar en contra. Todo lo que sea unificar y que sea normal, no lo demostrar, pero no vamos a votar. Partido Popular. Sí, solo hacer una aclaración por el tema de la segunda actividad. Decíamos que bueno, que hay dos tipos de base de segunda actividad, una es por razones de edad y otras son por razones de enfermedad, que da lugar a que pueda ser anterior a esa edad, pero por razones de edad y lógicamente tiene que pasar sus procesos por el médico correspondiente y todas esas cosas. Por eso he dicho lo de los 55 años, porque se pasa un accidente o una historia de policía dice que policía no puede ser, que puede estar en cualquier sitio. Sí. Lo que pasa normalmente es que en el acuerdo que se lleva hoy a pleno, la propuesta de acuerdo es tan genérica, como bien ha dicho María Ángeles,
por el tema de que engloba no solo a toda la policía, que es a quien más se puede producir este hecho, ¿vale?, sino a todos los funcionarios del ayuntamiento, que se puede dar el caso en algún caso concreto de alguno que esté en la calle, que llegue a los 55 años, que no esté, que tenga algún tipo de problema y que haya que adaptarle el puesto por este medio de base a la segunda actividad, ¿vale? Entonces, esa es la aclaración que quería haceros para que te quedara un poco más claro el tema de la segunda actividad. Sí, no, eso me estaba diciendo, que de los 55 años, pues sí, una edad más o menos, porque bueno, por los 55, pues habrá quien esté muy bien, incluso los 60, que pueda correr por más que los que estamos aquí, digo correr porque puede ser una de las funciones, y habrá quien con 50 pues resulta que no puede dar, pero yo me refiero a los 55 años de una situación concreta, de un accidente, de una historia, es decir, que está imposibilitado para ejercer las tareas propias, es decir, ¿qué pasa? No, que no sé si es bueno regularlo o dejar el vacío para que se obre como se estime por conveniente, pero que desde luego eso es de lo que estábamos pensando, es decir, con el tema de la edad. ¿Ya? ¿Parte de Ciudadanos? Sí, solo decirte que bueno, esto no va, que nosotros estemos haciéndolo aquí exclusivamente, no, me refiero a que también va dirigido, como fundamentalmente, como ya te he dicho, va dirigido a la policía, aunque engloba, por eso que dejamos genérico en este acuerdo, pero todo lo que es la reglamentación se está llevando a cabo a nivel regional un proyecto, ¿vale?, para regular todos estos temas con el tema de la policía, que se llevará lógicamente a la Asamblea, que hará un proceso de estudio y de análisis, y vamos en la misma línea que ese proyecto de acuerdo, o sea que no vamos tan distantes. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 8 votos a favor y votos en contra, abstenciones, 6. 9, no son 6, 9 votos a favor, 6 abstenciones. Entonces pasamos al tercer punto del orden del día, que es toma de conocimiento de resoluciones. Si tenéis algo que aportar aquí el tema de resoluciones, algo. Nada, parte de Ciudadanos, parte de María, nada. Cuarto punto, mociones, me parece que no había ninguna. Y quinto punto, ruego y preguntas. Ruego y preguntas por parte de... Sí, yo ruego, vamos a decir, el primero es, hace como aproximadamente un año, verbalmente le comunicamos a la policía que hay señalado en el polígono industrial que están enganchadas las farolas. Es decir, y de esas cosas, porque mira, pues si fue ayer o antes de ayer, pues paseando por ahí, digo, ¿qué? Si siguen enganchadas nada. Me consta que una de ellas es donde salen los críos de la banda, no sé de qué banda es, pero vamos, con una de ellas. Las otras dos creo que además son de particulares. Las naves además son de un particular, concretamente. El estar enganchado implica varias cosas. La primera, que es un delito de hurto de fluido eléctrico. La segunda es que los vecinos, entre los que estamos aquí incluso, estamos pagando esa factura de luz. Y la tercera es que, insisto, yo lo puse en conocimiento, de hecho esta mañana he aprovechado que está en la policía para decir, para volver a hacerlo contar. ¿En concreto a qué policía? ¿Al sargento, al cabo? No, se lo he hecho al cabo esta mañana. Al cabo, pero anteriormente a... Anteriormente lo comenté con el sargento y con el cabo. Hace además fue verbalmente, oye, mira esto y demás, vale. Hace falta, no, lo vemos, lo comunicamos y demás. Y esta mañana pues, lo he vuelto a decir porque estas cosas, eso tiene varias pegas. Aparte de que estamos cometiendo o estamos amparando que se cometa un delito, es decir, que es la usurpación del fluido eléctrico, la pega, entre otras cosas, es, y si ocurre un accidente, Dios no quiera, de que alguien le da un calambrazo tal, exactamente de todos los que estamos aquí, quién es el que corre, corremos todos o demás. Y luego eso, es decir, la consiguiente responsabilidad de que, bueno, porque Iberdrola te llega y por el artículo 32
electricidad, automáticamente son 1.500 o 2.500 euros de sanción. Es decir, pues por 3 ya son muchos más, ya son muchos 2.500 o muchos 2.500. Y luego si son particulares, las naves que son de particulares que las han cedido, pues yo no sé si es porque en el caso de los tambores, si es un particular que según tengo entendido me ha llegado de que esto les sirve de la presentación, vamos, del pago del IBI o algo así, una cosa, alguna especie de compensación. Digo, me ha llegado, no quiero, por razón de más entonces, para que a ese señor se le exija el que ponga un contador y demás. Si el ayuntamiento tiene que articular algún tipo de subvención o de ayuda a las bandas de cornetas y tambores que quieran ensayar allí y sea, asumimos el coste, el concepto de subvención de la factura eléctrica de esto, donde ensayan las bandas de cornetas, muy bien. Pero las otras dos naves además que son de actividades privadas de personas, es decir, entonces estar un año y pico así, yo creo que un poco es extremadamente grave. Ese como primer ruego. Y como segundo ruego, el segundo ruego viene un poco como consecuencia del primero. El segundo ruego es que estaba dando un paseo por el polígono, observé lo del tema de las naves y demás, pero la pregunta del millón es, los polígonos, cuando se les decía, ¿hay alguna para limpiar los polígonos, no los polígonos, cuando se limpia? Porque al hilo de esto, sumaron también dentro del mismo ruego, o un tercer ruego, como sea, es decir, el 13 de agosto de 2010 hubo exactamente una tromba de agua aquí en el pueblo y se inundó medio pueblo, medio polígono, porque algunos estuvimos metidos así de agua, nada más que hasta la cintura. No sé si es bueno o malo o regular, pero igual sería interesante plantearse que hay que limpiar los invernales y demás. Esta época es cojonuda, Felipe está muy moreno, yo procuro que estás también y todos apuntamos, pero de golpe y porrazo se monta una tormenta y el pueblo se nos inunda porque los invernales están llenos de broza, de tierra, etcétera, etcétera. Y evidentemente se limita la capacidad de absorción de agua con el consiguiente perjuicio. Esos son los tres ruegos que queremos hacer. Vale, lo del tema de las luces de las naves industriales de las zonas, sinceramente no habría decir nada más que se pase, que se desconecte si está conectado ilegalmente y más mal y más menos. O sea, liquidar ese problema. El tema de la limpieza de los polígonos, pues hombre, normalmente se hace una batida que eso lo sabe, con los medios que disponemos, en las proporciones que se puede, una vez al mes, como bien lo esté. Y el tema de los invernales, la limpieza de invernales del polígono y del pueblo, ya se le ha pasado un comunicado a Acciona para que se hagan a cargo de la limpieza de los generadores de todos los invernales. O sea, todo más o menos se está atendiendo en el sentido, lo único que sí es verdad que lo de las farolas, la atención, pues, es una cosa que yo no... Pero bueno, se puede poner una sesión. Sí, pero bueno, ya está, no... Eso más bien el libro que ha hecho Ángel, que es el tema de las bandas de tambor y cornetas. Pero bueno, visto quitarse el problema de encima, es decir, que no accedan a eso. Dos cuestiones. Una, que conste en acta el tema de lo de la enganche de la farola, y que conste en acta que esto es como una denuncia pública en el pleno, lo que estamos planteando, al margen de que es un ruego de que hay una medida que tiene que tomar el ayuntamiento, porque el fluido de la farola es fluido municipal, es fluido eléctrico municipal. Y con el tema de los invernales, es decir, porque eso, al final cada 3 o 4 años el concejal del ramo lo sabe, cada 3, 4 o 5 años pues tenemos esa suerte que tenemos en el pueblo de que nos cae y luego viene, que no basta solo con mandar un papel, que si no se ha mandado se puede mandar hoy mismo o mañana, pero que... Y un mantenimiento. No hace mucho, se vino a batir eso, porque el problema que tenemos es que como cuando la lista de asesor cae tanta hoja, es correcto que a lo mejor hay que dar más asiduamente, hay que pasar y limpiar. Pero concretamente hace 2 semanas mandó un Paco una nota, se limpiaron. Lo que pasa es que claro, la hoja cuando se quema se cae y eso es continuo. Ya, el alumnado que hay allí es el que hay. Quizás podríamos ayudar trayendo una propuesta al pleno de
cambiar el tipo de algodado que a lo mejor pueda seguir dando la misma vistosidad, pero que no sea tan perjudicial ni para las cegas que se van a estar adoptando, ni para este tipo de casos. O sea, al final el arbolado de hojas, cuando hay aire y demás, en un sitio de calle tan ancha, las hojas que vienen de donde vienen, pero de lo rosa, que es Jesús, que se cambie el tipo de arbolado, que sea de hoja perenne todo el año, no tiene problema del tipo de ser. Eso sería una propuesta que se puede traer aquí a pleno si la... Bueno, pues dicho esto, ¿alguna cuestión más? Sí, Ciudadanos tenía una pregunta. La pregunta la saco las dos seguidas. La pregunta dirigida al concejal de personal. Sí, empiezo por la pregunta en relación a la cobertura de los servicios mínimos del ayuntamiento en este mes de agosto. El año pasado hubo cierto malestar, algunos malentendidos, de que había servicios que no estaban cubiertos. Entendemos que la planificación de personal este año está prevista para que todos los servicios tengan su cobertura. Simplemente confirmar si esto es así. Sí. Y luego, por otro lado, para la concejala de educación, para las concejalas, lo he reiterado varias veces aquí en pleno y en la comisión pertinente de la guardería. He pedido que se suba a la página web los formularios de inscripción y siguen sin estar en la página web colgados. Mañana la guardería se cierra. El mes de agosto está inoperativo. Acabo de preguntar en recepción si tienen información para darle en caso de que el vecino quiera la documentación para matricular en septiembre a su hijo y no tienen nada. Entonces creo que ya es imperativo, por lo menos, que en la página web esté subida la información de matriculación y los ingresos para que el 1 de septiembre los padres puedan ir a una guardería a matricular a su hijo. Bueno, pues ya damos por cerrada la sesión del pleno.